vez escuchaste frases como estas? ¿Te gusta bien y si no, te vas? ¿Sabes cuántos hay en la fila esperando por tu puesto? Argentina es uno de los países de Sudamérica con mayor desocupación. A veces cuesta montones conseguir un trabajo y quizás ni siquiera se consigue uno en buenas condiciones. Pero la realidad es que el empleado debería tener tolerancia cero ante una conducta de maltrato laboral. Y obviamente el empleador no hacer uso y abuso de su poder como jefe. Formas más comunes de violencia en general no son las mismas en el sector público que en el sector privado. Lo más común, si uno pudiera establecer algún parámetro, cuando se trata de personas que trabajan para la administración pública en cualquiera de sus niveles, es que el maltrato consista en no dar tareas, por ejemplo, ¿no? Una suerte de acoso psicológico en el sentido de aislar a una persona, aislarla de sus compañeros y además no otorgarle tareas. Y en el sector privado suele ser lo contrario, es decir, una sobrecarga de tareas para una persona para que se sienta desbordada, para que se sienta incapaz y que también ante eso, desista de seguir trabajando o comienza a pedir una licencia, en fin, todo lo que puede ocurrir para que una persona se sienta culpable cuando en realidad es víctima. Mi función era de secretaria en un consultorio de 2 psicólogas. El problema de maltrato empezó cuando después de 10 años de trabajar con ellas, yo quedé embarazada de mi primera hija, de mi única hija, y entonces ahí toda la relación violentamente cambió. Entonces, todo eso a mí me llevó a una situación de mucho desgaste emocional, de decepción, así que a partir de ese momento de que yo tuve a mi bebé, todo cambió. Me empezaron a maltratar para que me fuera, le servía más una persona que no tuviera esa responsabilidad y entonces lo primero que hicieron después al tiempo fue reducirme la jornada laboral, reducirme el sueldo a la mitad, que tampoco era algo que se podía hacer y no era legal. A veces esa posición jerárquica se confunde con que el jefe es amo y señor y el empleado le pertenece. Hay personas que incluso pueden llegar a creer que están haciendo lo correcto porque pueden convencerse de que la otra persona se merece el trato que está recibiendo porque no está haciendo las cosas como hay que hacerlas, hasta personas que pueden disfrutar de la situación de poder ejercer poder sobre alguien más y poder decidir, en este caso, sobre el destino laboral de alguien. Principalmente afecta a la confianza de la persona, en principio en el ámbito laboral. Si esto se continúa en el tiempo, lo que empieza a suceder es que esto empieza a tomar otros ámbitos de la vida de la persona, en lo personal, en lo amoroso, en sus vínculos familiares, de amistades. Si de repente es una persona que está estudiando, puede tener efectos en su estudio, en lo académico. El maltrato psicológico, que herramientas le sobraban, ¿no? De hacerme o pretender hacerme sentir todo el tiempo una inútil, cuando si 10 años antes de tener a mi bebé era tan eficiente y era tan bárbara y era la persona de mayor confianza, ¿por qué después de haber tenido a mi hija me había convertido en una empleada que no servía? De ahí la salida va a depender muchísimo de los recursos que cada persona tenga para afrontar este tipo de situación. Pueden ser salidas más pasivas, en donde la persona, se culpabiliza y empieza como a replegarse cada vez más, a no hablar de esto porque por ahí le da vergüenza o le da culpa o siente que se lo merece, ahí entran a jugar mucho las diferencias individuales. Otras personas por ahí tienen una salida más agresiva, más hacia la acción. Los síntomas que se pueden generar a partir de ahí son muy variados, desde síntomas de ansiedad, insomnio, enfermedades psicosomáticas, depresión, volcarse a ciertos tipos de consumo, alcoholismo o drogadependencia. Pueden ser muchas las variables. Muchas veces ese maltrato laboral no solamente se soporta para mantener el trabajo, sino para escalar, para crecer dentro de ese ambiente laboral. Eso debería ser por mérito, por ser buen empleado, buen compañero, pero muchas veces sabemos que no se maneja así. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a un maltrato? Las acciones, ¿cuáles son los recursos que tiene la persona que sufre algún maltrato? Son distintas. No hay una norma a nivel nacional expresa, una ley que determine qué es la violencia en el trabajo. De algún modo lo importante es denunciarlo por escrito y tratar
de buscar el apoyo de los compañeros o del sindicato y por supuesto que si hay una violencia física ya estamos hablando de un delito penal. Terminé renunciando, tuve que tener acciones legales porque sentía la necesidad de que se haga justicia y que se hicieran cargo, porque no hubo nada peor que desconozcan, que me nieguen, que desconozcan la relación laboral, ¿no? Que me digan que no, que yo no había sido nunca secretaria de ella. Yo tenía, pero totalmente las pruebas de que así había sido. Cuando un empleado inicia una denuncia, el área de recursos humanos debiera trabajar en conjunto con el abogado, no solo el área de recursos humanos, sino la dirección o quienes estén a cargo de la organización, pudiendo acercar justamente todo lo necesario para poder llevar a cabo esta denuncia de la mejor manera, entender los motivos, trabajar en forma conjunta y sobre todo lo más importante es que obviamente no vuelva a suceder. Creo que la palabra clave en todo esto, más allá del protocolo y los distintos medios, es la confidencialidad. Pueden pasar dos situaciones. Por un lado, que pueda ser una violencia, un maltrato en forma conjunta para un grupo de personas o un área, o puede ser en un caso individual. Lo más importante es poder trabajar en forma conjunta, amplia, desde el respeto y desde la confidencialidad, para que la persona o el grupo de personas pueda tener acceso real a poder denunciar cualquier tipo de maltrato o situación de violencia dentro del ámbito laboral. Un caso que trascendió en las últimas semanas y que sorprendió fue el del show de Ellen DeGeneres. La mayoría de los denunciantes son anónimos por una cuestión de confidencialidad que estaba en su contrato, pero Warner Media inició una investigación tanto con los empleados viejos como con los actuales para ratificar si era y es un ambiente tóxico de trabajo. Algunos trabajadores fueron despedidos por ir al médico, o sea que faltaron porque tenían una justificación. Otros sufrieron castigo por tomarse días por cuestiones familiares. Denunciaron que se reían de dos compañeras afroamericanas y que las confundían deliberadamente por su pelo. Amenazaron con recortar su sueldo por la situación de la pandemia. Otra arista que entra en juego hoy es el maltrato a distancia. ¿Cómo? A través del teletrabajo. En nuestras stories de TKM hicimos una encuesta y muchas personas comentaron que se sienten más presionadas por sus jefes a demostrar que efectivamente están trabajando. Y por eso les exigen el doble de lo que les exigían antes de la pandemia. Entendemos que es un tema muy delicado, que muchas veces la persona realmente no puede arriesgarse a perder su trabajo, pero sí está bueno conocer tus derechos como trabajador y hacerte valer como tal. Yo sé que el tiempo que me quedé ahí soportando esa situación, las personas trabajadoras lo que tenemos que hacer es que no sea un tiempo muerto, que sea un tiempo de gestionar la posibilidad de, en algún momento irse, ¿no? No quedarse ahí eternamente.